Cuando arranca el play, hay algo dentro de mi mente que como que hace tac, no sé qué es. Claro, Es una resistencia, posta, te digo. hay que tener resistencia a que dirán, a cómo Puede ser, sale. porque nunca me importó el que dirán, pero te digo que es algo hasta físico, lo siento, como de acá para Mm, acá, y como que una claro, sí, tensión, sí, sí, sí. como eso. ¿Viste cómo Es te que yo, ponías así? sí, sí, es que yo creo que todos en un punto tenemos ciertos bloqueos conscientes e inconscientes. Es más, te cuento algo que no te conté. En todo este proceso de dejar ir del libro, que te va recalibrando todas las emociones, hay una parte que él decía que había visto pacientes curarse al eliminar ciertos bloqueos y también vio desarrollar habilidades en ciertas personas. Por ejemplo, en el caso de él, hablar en público. Que empezó a soltar el hecho de decir, tengo que hablar bien en público y cuando vos bloqueas, al contrario, cuando desbloqueas todo eso que estaba bloqueando, hablas naturalmente, evidentemente lo que le pasó a él. Y en mi caso puntual, me pasaba cuando salía de joda, el hecho de bailar, siempre fui durísimo. O sea, no, mis pasos eran como Yo también, tipo así. siempre jodito en la Y, barra. y que en gran parte me di cuenta que era porque uno se siente observado y es como tirar los pasos que otros tiran. Y empecé a practicar este ejercicio y la otra vez salí, después de un montón de tiempo, y es como que la música empezó a hablar a través de mí y empezó como a moverse, hasta un punto digo, che, estoy bailando mejor que en toda mi vida. Y los chicos me decían, buena, me decían como diciendo, estás tirando como paso. Entonces, es impresionante eso de darte cuenta de los bloqueos que tenés y cómo lo vas soltando a poco. Sí, Tenemos, no tenés. sí, que tenemos. Es que literalmente cuando empezás a salir de la zona de confort y hacer cosas que antes no hacía, es cuando se empiezan a activar esos bloqueos y lo bueno es tener esa herramienta y toda la herramienta para aplicar en ese Mm, momento que te estás dando cuenta que tenés un bloqueo, por ejemplo, yo ahora cuando prendo la cámara o en ese momento, y utilizarlo y mm. dejarlo ir. Y me encantó porque no me acordaba eso que me contaste. Y ahora que vos me decís, me voy acordando partes del libro que era súper vergonzoso y después empezó a hablar en público y a medida que le iba llegando estos bloqueos, que ahora me está pasando a mí, pero te pasó en Mm. ahí, aplicaba la técnica y Sí, sí, sí. ir y es como que el cuerpo reacciona, la mente reacciona y el cuerpo se alivia y la mente se afloja. Mira, son no sé cuántos libros he leído, era lo que comentaba la otra vez, alrededor entre 200 a 300. Y ese libro es el libro más importante que leí en mi vida porque me transformó la vida por completo. Y también es como la llave al entender cómo funcionamos y cómo funciona el universo. Por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió de la escala de la conciencia es que la vergüenza es la frecuencia más baja en la cual vibramos. Porque uno, o yo por lo menos pensaba que era, no sé, el miedo, el enojo, la ira, todo ese tipo de emociones que no son tan buenas. Y la vergüenza sí, obviamente que uno sabe que no es una emoción buena, pero no me imaginaba que era la más baja. Y si estamos viendo justamente esto, el hecho de la vergüenza al hablar al público, la vergüenza, no sé, se lo lleva al plano económico, la vergüenza de cobrar, como estás bloqueándote a vos mismo, básicamente. Mm. Y viste que todo el mundo pasamos por todas las emociones de baja vibración. El tema es darse cuenta cuando estás ahí y pasar directamente a la aceptación para ya vibrar en una escala más alta. Y la vergüenza, yo me acuerdo de chico sentir muchas veces vergüenza por un montón de cosas y a medida que la vas trabajando es como que es como un cambio muy rápido. Es que bueno, mira, me leíste la mente porque esto que vos te decís que es un cambio muy rápido,
es porque justamente la emoción contrae una serie de pensamientos que es donde uno por lo general va de un pensamiento a otro. Cuando entrega la emoción se van todos esos pensamientos, entonces deja de rumiar en relación a eso. Por eso es un cambio tan instantáneo. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Y más viniendo de una persona que tuvo ataques de pánico por mucho tiempo, y que es eso, es la rumiación de pensamientos de ciertas cosas y que van imponiendo un pensamiento de un lado a otro y si te pones a ver, es como, o que venir del campo, viste que están como esto que encasillan las vacas, no sé cómo se llaman, Corral. bueno, el corral, y en cierto punto se arman como corrales mentales donde dentro de esos corrales hay pensamientos que no salen de ahí, ta, 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 ta. Entonces, cuando entregas una emoción en particular, es como entregar un corral con todos los pensamientos negativos y ya se van. Qué bueno, me encantó esa analogía. Me encantó. Está bueno ir a imaginarse, no sé, porque cuando vos me lo contás, como que mi mente lo va, lo va viendo a medida que me lo vas contando y me encanta. Sí, es que desinstalar el paquete de datos ese que tenés instalado en la compu y ese paquete de datos te estaba produciendo una emoción negativa, de baja vibración y cuando lo desinstalás hasta la sensación física, porque están en el cuerpo pegadas esas emociones. Sí, 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 totalmente. Me encanta, me encanta. Qué bueno que lo estés experimentando porque la verdad que es súper poderoso. Ganás un superpoder en tu vida. Es que bueno, justamente la otra vez hablamos porque, bueno, vos fuiste como mi maestro espiritual en todo este viaje y sobre todo estos últimos años. Y yo te decía, ¿cómo no hablamos esto? Porque hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hablado de manifestación, de espiritualidad, y vos me dijiste, no, sí, sí lo hablamos, me decías, pero que claro, no estaba en el momento para recibir esa información, profundizar. Totalmente. Y ahora me llegó como el momento indicado. Justo. ¿Viste cuando cae en el momento justo? Y para las personas que estén viendo este video, es, le va a caer esta información en el momento justo que la necesitan recibir. Es así, así funciona. Es Claro, como que y se está revela. el hecho de que te caiga, y bueno, esa palabra que usaste, que te revele, porque una cosa es decir, bueno, entiendo desde la razón lo que están hablando, y después es lo vivo. Claro. Por Sí, sí, esta sí. cosa que te decía que me pasaba, quizá, no sé, magia, que decís, no sé, estoy sintiendo un miedo en relación a cierta situación y que termine pasando. Pero lo mismo al revés, que te comenté la otra vez en relación a esta persona. Siempre fui una persona que esquivó el conflicto. O sea, como que nunca, de alguna u otra manera, era como que todo paz y amor, pero inevitablemente en la vida, no sé, va a comprar algo y capaz que la persona, no sé, no está de buen humor y te trata mal y se genera como toda una fricción de la vida normal. Y, y como la otra vez me pasó que estaba yendo a un supermercado chino y por lo general es como que están de mal humor y que también es un prejuicio. Y dije, voy a cambiar este prejuicio. Y antes de entrar al supermercado, es como que empecé a tirarle amor a la persona que estaba ahí. Y fue la primera vez en mi vida que un chino me sonrió y me trató excelente. Me dice, hola, ¿cómo estás? O sea, y vi una sonrisa, ¿qué quieres? Y yo dije, no, increíble. Increíble porque después, bueno, fui, compré todo, hasta me tiró un chiste antes de irme. Muy bueno, me encanta. Es que realmente cuando lo experimentás, como lo hiciste ahí, es cuando te das cuenta que funciona. Sí, sí, y es tal cual porque esto de que siempre he notado esto que sabemos todos, viste, que cuando estás pensando en alguien, tú te llamas, o estas cuestiones. Y ahora profundizar más, te das cuenta de que cuando vos estás teniendo una emoción hacia una persona, sea positiva o negativa, de alguna u otra manera le llega. Y antes
suponía que podía llegar a ser cierto y ahora no, es sí o sí así, Sí, 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 pasa sí. así. Totalmente. Es aprender a hablar un nuevo idioma que es el idioma energético emocional. Y se maneja a través todo de las sensaciones y de las sensaciones físicas. Sí, 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 así que bueno, gracias porque fue toda una transformación en mí desde que te conocí, porque bueno, nos conocimos por un amigo en común y yo estaba muy en el plano mental y en el mundo muy superficial. Y a medida que fue pasando el tiempo me fuiste llevando, consciente o inconscientemente me fuiste llevando, porque incluso cuando yo empiezo a cambiar mi vida fue a través de estábamos en videollamada, no sé si te acuerdas. sí, sí, Yo sí, ahí sí, empecé a cerrar todos mis proyectos, o sea, no todos, pero fue el primero, que después fue un efecto dominó. totalmente, Que me llevó totalmente. como- Es que a medida que vas incorporando todas estas herramientas, cada día vas tomando decisiones eh, más conscientes y alineadas con la vida que realmente querés vivir y con lo que realmente sos. Y yo me alegro mucho que ya estemos hablando de esto, porque es verdad, cuando te conocí era mucha mente y poca emoción, y hoy estás integrando las emociones, el plan energético y la mente, y es muy poderoso, es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, es el yin y el Mm. yang, el masculino y el femenino. Sí, y no solamente mucha mente, sino también cuando conocí a vos estaba operando bastante el ego. Claro, Y incluso yo leyendo un libro de espiritualidad, pensando de que lo tenía súper controlado, me di cuenta que no. Y a otra verdad que llegué, o por lo menos una verdad personal, de que todo el mundo tenemos ego. O sea, no hay forma de estar en este plano y no tener ego. El tema es que está el ego que te domina y que te hace hacer cosas que no son vos, y después está el ego que es tu identidad más profunda, pero que termina siendo ego. O sea, porque sí, sí, no hay sí, forma, no hay forma de no tener ego, porque es como, lo hablamos la otra vez, después de la experiencia esa que tuve espiritual, que en un momento sentí que me disolví en la nada y que era uno con todo, es como que tomé la decisión de medio consciente de estar acá, y ahí me di cuenta de eso, digamos, de que si hubiera trascendido, ahí no tendría ego. Pero es como que esto total. en la cultura occidental, viste, que es como medio mala palabra el ego, y como que hasta incluso muchos libros de autoayuda o de espiritualidad hablan como de no, de eliminar el ego, y el ego no lo eliminás nunca, reducís, o esto es muy opinión personal, ¿no? Reducir los patrones inconscientes que te terminan dominando para poder operar de un ego positivo, por así decirlo. Coincido totalmente con lo que me estás diciendo, sí, sí. Sí, 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 sí. Es la creación de ese personaje que te acompaña y te empodera lo que quiere conseguir, pero la creación es ego. Se va macheando con tu ser, pero es el ego, de cómo te vestís, pero si ese ego te empodera, el tema es el ego negativo cuando vos haces las cosas para los otros, no para vos mismo, para lo que querés hacer. Sí, sí, sí. O que está alineada en estas frecuencias que justamente habla Hawkins, el mapa de la conciencia, que son frecuencias bajas, que puede ser desde querer dominar al otro, desde el hecho de no sé, no sentirse suficiente, de la vergüenza, de la ira. Y es como que vas hasta incluso yendo de una a otra para alcanzar un objetivo personal, y que ese objetivo personal
está relacionada al ego. Pero justamente el otro camino, cuando estás operando de la paz, del amor, del propósito personal, como que no necesitas manipular ciertas cuestiones, como que se va dando de manera más fluida. Sí, totalmente. Me encanta todo lo que me decís. Me encanta todo lo que decís, cómo ya lo entendiste, lo procesaste, lo pasaste por el cuerpo y lo estás viviendo y cómo te hace sentir eso ahora. Sí, sí, y soy un alumno, porque todavía siento que me falta un montón, o está muchísimo más Sí, adelantado. no, pero yo también. En realidad es un camino que no termina nunca. Entonces todo el tiempo estás evolucionando y lo que yo agradezco es que más de la relación de mentoría, digamos, es la relación de amistad que tenemos y la relación de sociedades y que podemos compartir un montón de cosas y a la vez poder charlar de todo esto, porque como yo te voy enseñando un montón de cuestiones a mí, vos me vas enseñando a mí también un montón de otras cuestiones y me súper empodera. Sí, 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 totalmente. Es que fue re curioso porque empezamos nuestra relación a través de mentorías, o sea, vos a mí, yo a vos, y terminamos siendo socios. Es como que Sí, me sí, voy sí. más al sol porque está haciendo un toque fresco acá, un sol está lindo. Es que cuando realmente te vas conociendo con la otra persona y vas profundizando y la conoces en muchos sentidos de la vida y que en esos sentidos ves que manejan los mismos valores, hay match seguro. Lo mismo que pasa con vos me pasa con mi novia, por ejemplo, que compartimos un montón de aspectos y de emociones que van transcurriendo en el mapa de la conciencia. Y, entonces cuando vos estás en una emoción diferente, operás de una manera, te llegan pensamientos diferentes y actúas de una manera diferente. Entonces te puedo conocer en varias facetas y a mí también me puedes conocer en varias facetas. Sí, 100%. Sí, es más, yo creo que los últimos 2 años, 2 barra 3 años, han sido lo de mayor transformación, tanto interna y que se ve obviamente representado en el mundo externo. Y que todavía Sí, estoy en eso. sí, es como te digo, es un proceso que no termina nunca y todo el tiempo vas experimentando y vas viviendo. Lo bueno es que siempre estuviste abierto a recibir y abriste, cuando abriste, la data empezó a entrar sola. Yo te brindo las herramientas y las lecciones para que vos vayas viendo tu propia data. Igual no sé si siempre estuve tan abierto a recibir. O sea, desde el pensamiento racional, al haber sido una persona que leyó mucho y hice de todo lo que te imagines, desde meditación, meterte en el agua helada, el método Wim Hof, todo lo que se imagina, acupuntura, leer de desarrollo personal, desde espiritualidad, de todo uno piensa que sabe. Entonces, en cierto punto va formando una estructura que se termina formando una barrera y que no te permite recibir. Hasta que rompes esa barrera con un martillo y decís, che, todo lo que fui construyendo hasta ahora, si hay ciertas áreas de mi vida que no están en un estado ideal, es porque hay algo que no sé. Sí, sí, sí. Mm. Y que romper ese muro fue sacar un ladrillo Sí, 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 sí. al principio, y después otro, y bueno, y después se fue cayendo. Y, y fue esta vez, no sé si vos te acordás, cuando fue, eso, para poner un poco en contexto, a lo largo de mi vida he estado, bueno, estudié marketing, soy visitador médico, trabajé con artistas, con creadores de contenido, después creé, bueno, Holy House, que era la casa de creadores de contenido, que después empezamos a hacer fiestas nocturnas.
Después Emprendemate, que es un podcast, y empecé como a abrir distintas áreas. Y hasta que me di cuenta que básicamente en un punto era mi ego queriendo ser bueno en múltiples industrias y que estaba operando eso y que no era algo real, porque hay personas, por ejemplo, Richard Branson, que es una persona que es bueno en múltiples industrias, pero le surge de una manera más natural. Entonces no es tanto el qué, sino lo que está asociado a la persona, básicamente. Y cuando te conocí a vos, ahí me acuerdo que habíamos hecho una fiesta de Policlub y me levanté el otro día y vi las historias que subí y dije, ¿en quién me convertí, básicamente? Ahí subí claro, una foto eh, mostrando que el boliche estaba lleno, otra historia, todo de mostrar, básicamente, como una vida superficialmente exitosa, por así decirlo. Y eso fue el sábado que me levanté ya ahí como inconforme conmigo mismo por cómo estaba operando y el domingo tuve el mic con vos. Y ahí sentí como que estaba volando, porque no recuerdo que me hayas dicho algo puntual. Fue más una charla así que me hizo clic y que Sí, vos me sí. dijiste, si querés anda o algo así, no sé bien cómo fue, y me fui al patio, puse los pies en el pasto, en el sol, y dije, no, tengo que cerrar esta unidad de negocio. Y al otro día ya hablé con los chicos y se cerró. Después fue un efecto dominó, porque fue a los 2 o 3 días, me di cuenta que tampoco quería ser manager de artistas. Entonces, eso me acuerdo que fue el mismo día, hablar con la artista con el cual estaba trabajando. Y a los 2 o 3 meses, el podcast tampoco me resonaba. Hablé con los chicos que me querían ir del podcast. La casa creadora de contenido, me di cuenta que tampoco, y al punto que cerré todo. Con lo único que me quedé era con la startup, porque ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba la tecnología y empecé a construir la startup, que sentía que eso era algo más genuino, por así decirlo, de mi ser, pero después un poquito más adelante de la historia me di cuenta que tampoco tanto. Hasta hace una semana, hace 2 semanas, porque eso fue todo el proceso el año pasado. Desde Claro. abril hasta noviembre fue todo ese proceso. ¿Te sentís como yo hace unos años? ¿Sabés que hay algo más para vos, pero no sabés por dónde empezar? Esta es tu oportunidad. Abrí un espacio de mentorías personalizadas uno a uno con vos para ayudarte a desbloquear lo que te frena en la salud, en el dinero y en el amor. Son pocos cupos limitados. Si sentís que esto es para vos, reserva acá en la descripción tu lugar. Esta llamada puede ser el inicio de una nueva historia. Nos vemos adentro. Gracias. Y ahora, creo que te comenté, hace 2 semanas recibí una piña Lego que era necesaria, que me dejó medio como un knockout, que era, Juan, todo muy lindo, pero no va a ser el próximo Steve Jobs, ni el próximo Bill Gates, ni el próximo Elon Musk, y no lo sabes ni lo vas a hacer. Y bueno, medio que me quedé ahí como suspendido un poco en la nada, porque eso alimenté mucho la identidad en base a eso. Y a los 2 o 3 días en ese espacio me vino, pero buenísimo que no sé de eso, porque podés construir tu propio molde. Podés Claro. hacer, podés estar en el mundo de startup y podés hacer un podcast y podés como construir tu propio ecosistema sin seguir un molde. Porque ese molde yo veía que me conllevaba mucho peso en el cuerpo. O sea, era como estar ahí y decir, bueno, una startup que tengo que salir y levantar capital y que la revista Forbes y que esto y que lo otro y que funcione y que te das cuenta que es innecesario cuando al final del día lo más importante desde el punto de vista de una startup es un propósito de construir algo que le haga la vida mejor a una persona en un ámbito o a otro. Totalmente, totalmente. Por eso yo creo, y es lo que siempre digo, es que
el propósito de por qué haces lo que haces es lo que realmente carga energía al proyecto. Porque hay gente que, por ejemplo, vos decís, me contaba justo lo de la fiesta, lo de Holy Club. Sí. Hay gente que dice, no, subo la fotito, está lleno, mirá, todo para el afuera, ¿me entendés? Que era lo que estaba dando cuenta del ego. Y vos podés pensar, qué bueno es lo que estoy creando, y la gente se divierte acá adentro, ¿me entendés? Viene a divertirse, a pasarla bien, a sociabilizar, a esto, al otro. Si vos te pones en el pensamiento del propósito, lo que te empodera es eso, ver a la gente divertirse, sociabilizar, conectar con otras personas, lo estás haciendo como de un ego positivo, ¿me entendés? Totalmente. Es que, bueno, lo que venimos hablando al inicio de la conversación, esto del ego positivo y negativo, como para Sí, conceptualizarlo, y es eso, porque hay personas que lo hacen desde como es, sí, ese propósito de divertir a la gente, y que está buenísimo, porque justamente hace falta que estén esos espacios para que la gente salga, se distienda, se divierta, y que esté alineado con ellos. En mi caso no estaba alineado conmigo y era como que estaba forzando la situación para cumplir con el ego no tan positivo. claro, totalmente. Por eso es mucho más importante por qué, para qué haces lo que haces que lo que realmente después terminás haciendo. Lo que terminás haciendo se va revelando cuando te va acompañando ese propósito. Y, Sí, y, y si siempre el propósito está inspirado en ayudar a las personas que tengan más energía, ayudar al que el planeta se sienta mejor, ayudar al bienestar de toda la humanidad, estás dando mucha energía de muy buena calidad, entonces el universo te manda más para que puedas. puedas dar más, digamos. Entonces el ciclo de la abundancia no se corta nunca, porque es un dar, entonces te mandan más para que des, y las personas te dan a vos también porque le estás dando. Entonces todo como la vida se vuelve eh, con más magia, se vuelve más mágico. Te van pasando cosas buenas a cada momento, como lo del chino que me contaste al principio. Sí, no, eso es increíble. Y tengo varios así en medio de 2 semanas. Es que es re lógico si te pones a pensar, porque lo que plantea justamente Hawking, que me parece un genio, bueno, estamos hablando, para poner en contexto, del libro Dejar ir, y la técnica que es básicamente dejar ir todas las emociones negativas, y lo que él propone es que todas las emociones positivas, que las que más alto vibran es el amor, la paz, bueno, o sea, pues pasas a la iluminación, están ahí todo el tiempo, y la abundancia está ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que hay emociones negativas que bloquean que eso suceda. Acá estoy al frente de un río, por ejemplo, y yo voy viendo que el agua va, y hay ciertas piedras que están bloqueando que el agua vaya por ciertos senderos. Si vos sacas la piedra, el agua va a fluir por ese lugar. Y lo que propone justamente es cuando vos vas entregando la resistencia, los miedos, los apegos, empieza a fluir lo que tiene que fluir por ahí, básicamente. Y, y bueno, y esto lo hemos visto nosotros, que somos socios, y cómo en relación hasta los negocios pasa que cuando uno se apega a ciertos resultados, como que en un punto del apego, como vibra en una escala baja, eso hace que, viste que esto que dicen, no sé, no contar algo a alguien porque puede pasar tal cosa, pero yo creo que eso es por una cuestión de lo que plantea Hawking del estado de vibración baja. Lo mismo que esto, que él dice, vos desapegate de eso, automáticamente empezás a vibrar más alto, y en los negocios o en las relaciones o en todo empieza a fluir, porque no estás vibrando desde un estado de necesidad, ni de apego, ni de escasez. Y esto es un arte, ¿no? Porque es lo que venimos hablando, porque al mismo tiempo uno tiene que plantearse objetivo, que era lo que decíamos la otra vez, tenemos que dejar ir, pero al mismo tiempo es decir, che, quiero alcanzar esto, pero al mismo tiempo no tiene que ser un deseo, porque si un deseo vibra un poco más bajo. Entonces como que está bueno ser consciente para ir como Sí, entregando los paquetes negativos. sí.
Y cómo ¿sabes? es información tan etérica, digamos, tan pragmatizada en un cuadro y la podés pasar por la parte masculina, digamos, encuadrar y cómo te ordena, digamos. Pero antes de reconocer eso, tenés que estar presente, porque si no estás presente no te das cuenta, digamos, en qué emoción estás operando, cómo te sentís. En sí, la emoción que estás operando y cómo te sentís. Te sentís con nervios, te sentís con bronca, te sentís con deseo, te sentís con vergüenza, o te sentís con abundancia, con felicidad, con amor, el momento de Bueno, iluminación. Y quiero vamos, compartir. sí, 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 sí. y vamos transitando todo el mapa, todo el tiempo. Pero a medida que estás más arriba en esa escala de vibración más alta, es como que la vida es más, como dijiste antes, fluida. Hay, es totalmente, y hay otro concepto, o sea, hoy vinimos como a ir un poco en contra de ciertos conceptos establecidos. Y hay otro en relación al mundo espiritual. Hay otro, uno es el ego, que hablamos que el ego, esto de disolver el ego, básicamente. Y hay otro, que estos obviamente son todos pensamientos personales, pero el hecho de que se habla mucho de el hecho de estar presente, creo que siempre estamos presentes. No existe el no estar presente. El tema es dónde estás presente. O sea, Claro, porque si vos estás con la rumiación de un montón de problemas y estás tomando mates, ¿cuál sería el concepto? No estás presente con la familia, con los amigos, con tu novia. No, sí totalmente, estás presente en los pensamientos, en los problemas, en toda la rumiación interna, y que de alguna u otra manera la presencia siempre está en una cosa o en la otra. totalmente. Sí, sí, sí. Por eso estar presente en este instante que estamos viviendo y no existe más nada que esto. Llegar a ese punto y no estar en la mente, porque si estás ahí, estás en la mente, estás rumiando. Y para eso hay que Sí. aprender a respirar, es clave. Y creo que otro de de las llaves que todo el mundo lo puede hacer y es tan barato y tan fácil que mucha gente se lo pasa por delante sin darse cuenta. Sí, como la técnica de dejar ir también, Las dos. que es, Una van de la mano con la otra. yo creo que nos estamos volviendo medio evangelizadores de la técnica. Es que siempre te Mm, llega cuando te abaraja el universo, te llega. A mí me mm, llegó cuando fui hacia la ciudadanía italiana en Europa, que todo mm. el tiempo tenía que ir resolviendo cuestiones que eran totalmente salidas de la zona de confort y de la caja, desde dónde tenía que ir y de un lado al otro, todo el tiempo tomando decisiones en un idioma que no hablás, en un país que no es tuyo y que tenés que ir acomodando un montón de cuestiones de la relación de pareja, el dinero, organizar todo lo que va pasando en cada día y ir fluyendo también. Entonces, ahí descubrí ese libro, ahí me conecté con el doctor Hawkins y cada cosa que me iba pasando, desde la incertidumbre si iba a conseguir la ciudadanía o no, si me iba a alcanzar la plata para estar todo el tiempo, no, si lo que no sabía que iba a ser mañana, digamos, porque iba fluyendo mucho en el día a día, eh, y qué carajo hacer, también manejar ese estrés, ansiedad, fue como todo el tiempo poniendo en práctica la técnica de Harid. Es más, me Claro, acuerdo sí, cuando viajaban los trenes que iba de una ciudad a otra o me iba a recorrer una playa, algo, pum, me ponía los auriculares y ahí escuchaba, incorporaba. Y después, cuando ya estaba relajado y me aparecía la circunstancia, iba aplicando lo que iba aprendiendo. totalmente. Sí, sí, es que justamente, bueno, el ejemplo concreto que pusiste vos ahí, ahí está el arte, porque vos justamente decías, che, no sé si me va a alcanzar la plata todo el tiempo, ahí empezás como a vibrar en la frecuencia del miedo Claro, y, y literalmente está en esa frecuencia a través de pensamiento y van más allá de los pensamientos, te convertís en eso y al mismo tiempo decir, pero si no tengo miedo es como que no actúo, pero en realidad, porque es medio, no sé, contradictorio, porque es como que si en un punto decís, che, no me interesa, lo entrego,
O sea, entrego la preocupación, por así decirlo. Pero ahí está lo mágico, porque vos entregas la preocupación y se va el miedo y en otra escala aparece la solución. Así funciona la magia. Así funciona la magia. Y para realmente entenderlo, para realmente convertir esta información en sabiduría, lo tenés que experimentar, lo tenés que pasar por el cuerpo y está bueno, si estás en una situación que está barajado, incorporarlo y fíjate cómo funciona. Sí, 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 sí. Mira hasta dónde me llevaste. Y vos a mí, y vos a mí. Sí, Bueno, porque antes, sí, sí, que te quería agradecer por todo lo que vos me enseñaste a mí, porque si no, no estaría acá hablando tampoco así tan divinamente en la cámara y tan suelto. Por eso cada uno placer. le va dando habilidades a los otros, eh, al otro, y entre los dos nos empoderamos. Por eso tener un bosque, que yo llamar así o una tribu de personas que te acompañen en el camino del desarrollo personal y alcanzar tus metas objetivos en la vida, tanto económico como de lifestyle, de experiencias, de lo que sea que quiera uno vivir y darse cuenta, eso es muy poderoso. Sí, súper poderoso porque justamente cuando lo empezás a vivir, te das cuenta que siempre estuvo ahí y que era más sencillo de lo que parecía. Porque yo creo que pasas de la inconsciencia a tener cierto contacto con esta información, de la ley de la atracción, de la manifestación, de las afirmaciones, de un montón de cuestiones, y después pasas como a este otro nivel, por así decirlo, conceptualmente, ¿no? Porque capaz que puede pasar de directo, de ir entregando todo, ir a entregar, tengo este deseo, lo entrego, tengo este miedo, lo entrego, y empieza a fluir todo de una manera más natural. Y algo que, bueno, también me gusta, que esto también lo aprendí de vos, de la parte inconsciente, como, bueno, vos sos especialista justamente en eso, cómo reprogramar el subconsciente y liberar todas esas creencias limitantes y para poner una que no sean limitantes. Sería, no sé cuál sería Más que la forma nada, de... mira, antes que eso te voy a decir esto. Estaba pensando, cuando estabas terminando de hablar, me llegó en preguntarte cómo ves vos la reprogramación y justo me decís esto. Entonces, como que lo que yo estoy sintiendo, vos lo estás sintiendo, y lo que vos sentís también yo lo estoy sintiendo. Y Sí, eso, eso 100%. Yo de eso no tengo ninguna duda ahora. Antes lo suponía y podía llegar a ser, ahora estoy muy seguro. Y mi mente tuvo que pasar por ciertos procesos racionales para empezar a entenderlo y al que más racionalmente lo trajo, o por lo menos del que más aprendí, es Jacob Greenberg, cuando él empieza a hablar de la latiz y todo este fenómeno justamente del entrelazamiento cuántico y de la telepatía, pero probada científicamente, es como que siento que fue la puerta de entrada racional para poder entenderlo de otro plano. totalmente, totalmente. Y como me decía de las creencias, es como yo no lo veo entre limitantes o empoderantes, lo veo como funcionales o disfuncionales. ¿Te funciona para tu vida o no te funciona, digamos? ¿Te funciona para alcanzar tu meta objetivo o no te funciona, te aleja? Es que es tan simple como es. Al final del día es tan simple como es. Sí, 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 sí. Y te quería Y lo que preguntar, dice, ¿cómo ves la reprogramación? ¿Cómo la entendés vos? Voy a buscar agüita ahí. dale, dale, dale. Bueno, Acá volví. rápido fuiste. Mira, yo creo que está muy relacionado con lo que estamos hablando de que no existe el no estar presente. Esto que viste que dicen, no estás presente, no, estás presente en algo. Yo creo que el
término de reprogramación es exactamente el mismo. Tenemos ciertos programas, como quieras llamarlo, pensamientos o un estado del ser que nos acerca a lo que queremos estar o no. Entonces, lo que vos haces justamente es decir, tengo un estado del ser que me acerca a lo que quiero ser, Claro, básicamente. sí, sí. Entonces, porque por ahí, si no está como desalineado, tengo este sueño o quiero vivir esta vida y no la estoy viviendo Sí, sí, sí. en cualquiera de las áreas, porque puede ser que tenés el área, lo que hablamos la otra vez, físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, financieramente, profesionalmente. Entonces son un montón de pelotas que las va manteniendo en el aire y capaz que estás en todas excelentes, y capaz que en dos o tres no. Entonces ahí está el arte de lo que haces vos, de decir, bueno, se alinee todo más a... Algo que hablaba Dispensa, que yo creo que lo simplificó muy bien, dice que al final del día todos queremos una sola cosa, que es plenitud. Sí, plenitud, Eh, bienestar, sentirse bien, es eso. con distintas facetas, ¿no? Porque para algunos la plenitud puede ser estar en Plaza del Carmen y que sea eso todo su día. Para otra persona puede ser emprender y crear cosas y que le vaya bien en relación a eso y económicamente para poder seguir creciendo. Para otra persona puede ser estar en una montaña meditando. Sí, Para otra persona puede ser girar por el mundo compartiendo conocimiento y siendo orador. totalmente. Y lo que pasa es que, ¿por qué yo llego acá? Porque mi herida más grande era no saber qué carajo quería hacer de mi vida. Entonces eso me generaba un peso, un vacío, vergüenza, como ahora si me está diciendo me da vergüenza, digamos, no saber qué quería hacer de mi vida. Entonces todo lo que iba haciendo no me terminaba de llenar. Y creo que ahí está el descubrimiento del primer paso, saber lo que uno quiere hacer y lo que vino a hacer al mundo es clave y después instalar todos esos programas. Primero vaciar la compu, digamos, desinstalar los programas no funcionales, disfuncionales. Y luego, bueno, dejarlos ir con la técnica esta. Y luego instalar programas que sean más funcionales, que estén asociados a estas metas, objetivos y propósitos que vos descubriste que querías hacer. Mira, te cuento esto ahora ya más para el final de algo que es súper personal y que me pasó viajando para acá, así que no debería contarte. Y, y fue para mí una revelación interna porque estaba viajando de Buenos Aires para acá y empecé a hacer justamente la técnica, a localizar emociones en el cuerpo, es decir, la angustia, el- después el enojo, la ira, bueno, la emoción que sea. Y antes de hacer el ejercicio había estado leyendo de la culpa, que muchas personas nos sentimos culpables por ciertas cuestiones, hasta incluso de la infancia, y que hay un balance energético que nos lleva a autoboicotearnos, porque la culpa genera eso. Es decir, hago esto bien, pero como siento culpa, me autoboicoteo por otro lado para que haya ese balance entre mi culpa inconsciente y lo que yo estoy haciendo. Y eso fue lo último que leí del libro en relación a la culpa, que me hizo mucho sentido y fue así, pero yo nunca me sentí culpable hasta que cerré los ojos y empecé a sentir la culpa en el cuerpo, hasta que en un momento se empezó a volver insoportable porque no le ponía mente, pero sí le ponía emoción, no sabía dónde venía, hasta que se esclareció y fue que la culpa más grande de mi vida fue sentir que fui culpable de la separación de mis padres. Claro, mira vos, qué profundo. Y de ahí, eso al poco tiempo empecé a tener ataques de pánico, es más, empecé a ir al psicólogo, estuve medicado con clonazepam, un montón de cosas, ¿Cuántos años y, tenías ahí? y entre 7 a 9 en ese rango. Y es porque ahí Y también la mentalidad y el subconsciente están mucho más abiertos, digamos. sí, es que imagínate al punto de que ni me acordaba, porque aparte vos decís, ¿cómo un niño va a ser culpable de la separación de padres? Pero vos sos niño y crees eso,
y después va pasando la vida y tenés esa emoción reprimida de ser culpable de algo que nunca lo fuiste y que, volviendo a lo de Hawkins, te termina trabando otra área de tu vida. Porque puedes ser el mejor del mundo en algún talento, pero si tenés este tipo de emociones, no vas a tener resultados, al menos los que esperas tener. Totalmente, totalmente. Y que bueno, ya lo haces todo en automático, identificás la emoción, desinstalar el programa, esos pensamientos se van, genera vacío, ya lo aceptás, te sentís más tranquilo y todo va haciendo un clic, una reacción en cadena y las situaciones que te van a ir pasando ya no van a estar asociadas con ese patrón, entonces no volvés a repetir eso, no se te vuelve a presentar otra vez en la vida, que se te va, digamos, Sí, es como en la parte más espiritual es como la iluminación sería. Lo llaman iluminar el inconsciente. Es eso. sí, y me queda trabajarlo, porque no es que en el viaje que fue lo vi, ahora yo termino acá de hablar con vos y me voy al lado de un río a cerrar los ojos y a entregar esa sensación de culpa que sentí cuando era niño. O Sí, sea, porque es como que, bueno, es lo que decía también Hawking, que lo que tienen las emociones negativas es que tienen cierta carga energética que vos la sentís, la sentís, la sentís, la sentís, la sentís y se desgastan y se van. Y que las emociones positivas, al contrario, las sentís, la paz y el amor son ilimitados. Mientras más los sentís, más grandes se hacen. Y por ahí una idea que por lo menos yo tenía erróneamente de que yo siempre me rehusaba a sentir cosas negativas. Pero justamente eso es lo que hace que se sigan manteniendo con vida, porque siguen teniendo la carga energética. En cambio, si las desgastas sintiéndola a fondo, se van. totalmente. Me Hermoso, queda todavía tiempo para sentirla eso. Así que ahora en breve me voy para allá. hermoso, hermoso. Y viste cómo la mentalidad de un niño de 5 6 7 años asocia situaciones con esa carga energética y cuando la observas con tu mentalidad ya de una persona adulta y sentís la emoción, porque la tenés que sentir sí o sí, y la pasás por el cuerpo y la dejás ir y la entregás, ¿cómo? Qué transformacional que es. Sí, empezás a ver sincronías en tu vida, a nivel físico es sentir más liviano, empezás a ver la conciencia a través de la conciencia, que esto es medio difícil de explicar, pero es como que te ves vos desde arriba y ves por qué vas tomando ciertas decisiones, y yo creo que eso al final del día es más libertad, porque no quiere decir que no vas a ir tomando ciertos patrones de antes, pero al menos los observás y después, bueno, actúo en consecuencia de eso o no. Totalmente, totalmente. Y bueno, todas las personas que quieran integrar esta data en su vida, pasarla por el cuerpo, aprender a usar estas herramientas, estamos abiertos acá a enseñarlas y creamos método y proceso para que cada uno pueda descubrir qué quiere hacer y vivir una vida mejor. Sí, sí, totalmente. Y decirlo con más confianza, si sos muy bueno en lo que haces. Yo soy un, yo soy una referencia. Imagínate que yo estoy hablando de esto como si supiera y es gracias a vos, digamos, fuiste el que me enseñó un montonazo de cosas y estoy agradecido, de verdad, más allá de que seas mi amigo, creo que nos fuimos convirtiendo en amigos a medida que nos fuimos conociendo y vi una transformación en mí y gran parte es gracias a vos, así que te agradezco por eso. Bueno, gracias, gracias, porque me encanta que me lo diga y yo siento la energía que vos me estás arrojando, entonces me sube. Sí, sí, totalmente. Que así fue, así es, y sé que también vas a enseñar a un montón de otras personas a poder vivir de una manera más plena. Sí, ya Así lo estoy que haciendo y me encanta poder compartir todo esto porque realmente me cambió la vida a mí y a vos también te la cambió y va a seguir cambiando un montón de vidas para que todos juntos seamos más felices. totalmente. Bueno, ahí vamos, decía Gustavo Cerati.
Ahí vamos, sí, 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 sí. Bueno, hermano, gracias por invitarme a tu espacio. Me voy ahora al lado del río a seguir entregando. Dale, yo me voy a conectar un ratito acá Estaría, en la máquina a relajarme, a meditar un rato. dale, excelente. Gracias, gracias Bueno, por todo, gracias por compartir todo lo que sabés, que sos un genio. Y, y nos vemos en el próximo episodio. dale, dale, hermano. Nos vemos. Nos vemos, un Chao, abrazo. chao. Chao. Abrazo.